Millonario negro enfrenta impactante verdad de mendigo que cambió su vida para siempre. Alejandro Torres domina el skyline desde la cima de su torre en el centro financiero. Paredes de vidrio, luces frías y pantallas que parpadean con números y gráficos. Su mundo se mide en millones y estrategias implacables. Él camina con paso firme, sin dejar que nada ni nadie cruce su camino. La arrogancia le envuelve como un traje a medida, la frialdad su armadura. Nadie lo detiene. Hasta esta noche, después de un día agotador, flema y acero en cada decisión, baja la mirada por primera vez en horas, mientras desciende por la escalera mecánica de vidrio. Allí, en el portal, un hombre con ropa rota, mirada penetrante y manos temblorosas lo detiene. Pedro, un mendigo cualquiera. Las luces de neón rebotan en su cara, marcada por el tiempo y la miseria. «Usted me conoce», dice sin rodeos. Alejandro frunce el ceño. El músculo de sus manos se tensa. ¿Cómo puede este hombre saber quién es? ¿Por qué le amarga la piel esa sensación de haber visto ese rostro antes? El mendigo cuenta fragmentos, desgrana secretos como si con cada palabra clavara un puñal invisible, dejando a Alejandro paralizado. Menciona un nombre, un lugar olvidado, un accidente trágico que Alejandro ha enterrado bajo montañas de contratos y cheques. El pasado regresa con un puño de hierro, golpea fuerte en el pecho del magnate y lo hace tambalear. La ciudad bulle a su alrededor, gente que pasa indiferente, murmullos veloces. Pero para Alejandro el tiempo se detiene. Siente el peso de la soledad y la culpa. El lujo no lo protege contra un fantasma. La miseria y el oro chocan en un instante cargado de miedo, desdén e incredulidad. Antes de que Alejandro pueda responder, un hombre trajeado. Palabras pesadas, advertencias graves, promesas rotas. El aire se espesa, la tensión quema la piel. No es solo su fortuna la que está en juego, es su vida, su legado, hasta su humanidad. Pedro da un paso adelante, y con él una verdad que podría destruir todo lo que Alejandro ha construido. La oportunidad de redención parece lejana, pero algo ha cambiado. El frío gigante está a punto de congelarse o romperse. La pregunta queda en el aire, pesada. ¿Podrá Alejandro enfrentar lo que siempre ha evitado? ¿O su imperio se desmoronará sin remedio? El silencio se corta con el ruido de la ciudad. Las sombras se alargan y la noche pesa más que nunca. Algo se acaba y otra cosa comienza, pero nadie sabe todavía cuál será el desenlace. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió denso, como una tormenta que se avecina. Alejandro sintió cómo la mirada de Pedro, desgastada por el sufrimiento, se aferraba a su alma. Su pulso se aceleraba, el sudor empezó a formarse en su frente. La noche estaba llena de murmullos y luces parpadeantes, pero nada de eso importaba. Solo estaban él, el mendigo y la sombra del antiguo socio, que cada vez se sentía más amenazante. «Usted está huyendo de sí mismo», le dijo Pedro. Su voz rasposa resuena entre el ruido de la ciudad. Alejandro se preparaba para replicar, pero el tiempo se detuvo. En un giro inesperado, el socio trajeado
André. Sin previo aviso, una fuerte explosión resonó en la distancia. La ciudad vibró bajo el estruendo y la multitud se congeló. Un grito atravesó la noche y de inmediato un destello de luz iluminó el cielo. Una nube de humo se alzó y el reflejo del fuego danzó en las ventanas de los edificios. La bomba había explotado. Sus ecos alcanzaron a Alejandro en su torre de cristal. Fue entonces que Alejandro vio algo en los ojos de Pedro. Una chispa. La urgencia se convirtió en frenético. «Esa explosión no fue un accidente», dijo el mendigo, pasos firmes acercándose más a Alejandro. «Quieren que te calles. Tienes que escucharme. Hay más en juego de lo que crees». La multitud empezaba a entrar en pánico. La inquietud se transformó en empujones y gritos. En medio de aquel caos, Pedro se volvió hacia Andrés. «Tú lo sabes. Eres parte de esto», acusó con franqueza. La tensión aumentó como un cable tensado al borde de romperse. Andrés, ahora visiblemente sudoroso, balbuceó algo sobre un acuerdo y un traidor. La atmósfera, antes pesada, se tornó más oscura aún. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «Yo solo quería aumentar mis ganancias», dijo titubeante Andrés. Pero algo en su mirada delataba más: miedo, traición, desesperación. «¿Qué has hecho?», murmuró Alejandro, su voz un hilo. La verdad se apretaba como un puño de hierro en su pecho. Luego, nuevas luces de emergencia iluminaron el lugar, pero no eran suficientes para disipar la sombra de su miedo. «Lo que te escondo es más grande que tú, que yo», dijo Pedro, acercando su rostro al de Alejandro. «Tu familia, tu legado, todo está en peligro. Te lo debo decir». «No soy un mendigo». La revelación cortó el aire. Un nudo en la garganta, un golpe bajo. ¿Qué significaba eso? De pronto, un grito desgarrador atravesó el ruido. Una mujer, a lo lejos, cayó al suelo mientras el pánico se apoderaba de la calle. La atención de todos se volvió hacia ella, el momento transformándose en un horror colectivo. La gente se agolpó y entre los gritos, Alejandro sintió un leve empujón en su propio corazón. «¡No! ¡Espera!», gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. La figura de Pedro se perdió entre la multitud. «¡Dame una pista!», exclamó, su voz ahogada por el caos. Un sonido sordo, casi olvidado en medio del tumulto, resonó cerca. La expresión de Andrés se volvió oscura y la preocupación se transformó en pánico. «Lo que se avecina es mucho peor», dijo mientras se giraba hacia Alejandro. Todo se desmoronaba. Las luces titilaban y en el aire había un aroma a fuego y a traición. Alejandro estaba atrapado en un laberinto donde nada era lo que parecía. Las piezas de su vida estaban a punto de encajar o desmoronarse en un instante. Con un último vistazo a su antiguo socio, una pregunta retumbó en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? La noche siguió avanzando y él quedó en medio del miedo, preguntándose si su propia sombra había sido la que había hecho explotar todo. El silencio reverberaba entre el bullicio de la ciudad y el caos se tornaba cada vez más real. Alejandro sintió el pulso acelerarse y su mente se nublaba. La revelación de Pedro lo golpeó como un martillo, pero no pudo aferrarse a la idea de que ese mendigo ocultara algo más que su sufrimiento. Sin embargo, los gritos y el pánico se adueñaron del aire pesado y de repente, la mirada de André. «¿Hoy qué estás diciendo?», Alejandro balbuceó, pero no tenía tiempo para procesar las palabras. Una figura oscura emergió del caos, un hombre de traje negro que caminaba decidido hacia ellos.
El rostro era desconocido, pero la intensidad en sus ojos iluminó la noche como un faro. «¡Pedro, déjalo!», gritó Andrés, su voz estrangulándose en su garganta. La multitud enloquecía, pero el mendigo se mantuvo firme, acercándose al nuevo intruso como si lo conociera de toda la vida. «¿Sabes lo que hiciste?», dijo Pedro, ya sin el temor que lo había invadido antes. Su voz era feroz, cargada de una furia que sorprendió a Alejandro. «No puedes escapar de tus decisiones. El pasado se queda donde pertenece», contestó el extraño en un tono helado. Era una declaración escalofriante que congeló a Alejandro. Todo en él, desde su expresión hasta su postura, emanaba poder. Las luces de los edificios reflejaban sombras en sus facciones, que no ofrecían rastro de humanidad. Y de repente hubo un destello demasiado brillante. Alejandro se cubrió los ojos y en un parpadeo la oscuridad devoró el lugar. Un grito desgarrador pronunció el nombre de alguien, un nombre que Alejandro nunca había deseado escuchar. «¡Mamá!». El tiempo se detuvo. Fue como si el mundo hubiera colapsado. Alejandro sintió el corazón desbocado. La explosión había resonado más allá de lo físico. Había desgarrado los cimientos de su vida. Un instante en que todo adquirió sentido, pero no el que deseaba. Había creído que el pasado era un bache, una sombra que nunca alcanzaría. Lo siguiente que vio dejó su mente en blanco. La figura del extraño desenfundó un arma, y no hacia Alejandro, sino hacia Pedro. «No puedo permitir que hables. Tienes que desaparecer», dijo, y al instante la tensión se convirtió en acción. Un disparo resonó como un trueno en la noche. En ese segundo todo se torció. Alejandro se lanzó hacia adelante, pero ya era tarde. El disparo golpeó a Pedro en el pecho. La multitud se paralizó de horror, y él vio cómo caía, sus ojos vacíos buscando respuestas en el infinito, en él. Un grito más alto que todos los demás surgió de su garganta. Las preguntas ardieron, pero la más fuerte fue la que resonaba en su mente como un eco. ¿Quién era realmente Pedro? En su último aliento, un susurro surgió. «No soy quien piensas». La dinámica cambió radicalmente. Andrés retrocedió, su rostro pálido, su máscara de poder quebrándose en el horror del momento. «No, esto no debía suceder», murmuró, y cada palabra era un paso hacia su propio colapso. Alejandro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Un nudo en la garganta, la rabia ascendía, mientras su mente trataba de entender lo que había presenciado. Era un juego que nunca había querido jugar, una guerra sin sentido entre sombras. Entonces, entre el caos, el extraño se giró hacia Alejandro. La sonrisa que había esbozado antes regresó, pero ahora con un matiz de satisfacción. «Si quieres saber la verdad, ven conmigo. Solo hay una manera de resolver todo esto», dijo, apuntando la mirada en un tono amenazante. La noche no era solo un manto oscuro. Ahora era un laberinto de secretos y peligros. Había un nuevo camino a seguir, una oportunidad para redimirse o condenarse. Pero realmente quería saber cuál era la verdad oculta detrás de todo lo que había ocurrido. El horror del momento nublaba su mente. Cada decisión lo llevaría más lejos de la vida que conocía y más cerca de sombras que nunca había imaginado. «¡Alejandro, no te vayas con él!», gritó Andrés, pero su advertencia llegó tarde. La sombra acechante tomó su lugar en la historia, mientras Alejandro se enfrentaba a lo desconocido de la noche. En un susurro, su voz se apagó. «Estoy a punto de saber lo que nunca deseé», y con el caos a su alrededor,
Alejandro miró a su alrededor. El pánico desbordaba como un río de desesperación. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Pedro, una vida apagada en un abrir y cerrar de ojos. No tenía tiempo para llorar una pérdida, pero la imagen de aquellos ojos vacíos lo perseguiría. ¡Achís! La voz de Andrés resonó como un eco entre las sombras, interrumpiendo el momento. «Cálmate, Alejandro. Tienes que enfocarte. La situación es peor de lo que pensabas». Alejandro sintió cómo el sudor le empapaba la frente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, incapaz de contener la rabia. La voz de Andrés, generalmente segura, temblaba ahora. «La explosión que escuchaste no fue solo un ataque. Fue un mensaje. Y lo que hay detrás está más cerca de lo que crees». Justo cuando pensó que podría cruzar la línea final, un ruido atronador desgarró la noche. Un coche negro salió disparado de la nada, sus luces brillantes y un motor rugiente, zigzagueando entre la multitud descontrolada. La escena se convirtió en un cuadro de horror cuando el vehículo frenó bruscamente, derrapando a centímetros de donde estaba Alejandro. De repente, la puerta trasera se abrió y una figura envuelta en sombras emergió. Era una mujer, con una cabellera larga que se sacudía como una serpiente y un rostro decidido. Alejandro apenas pudo distinguir su expresión, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «¡Dragón!», gritó Pedro, pero todos estaban demasiado aturdidos para entender. «¿Dragón?», murmuró Andrés, su pálido rostro lleno de confusión. Sin embargo, lo que siguió fue un torrente de palabras rápidas. «Alejandro, no tienes idea de lo que has despertado. Dragón es el líder de la organización. Y solo hay una forma de detenerlo». El caos continuaba, pero la nueva llegada parecía tener la atención de todos. «Tú, Alejandro», dijo la mujer, señalándolo con un dedo afilado. «Eres la clave. No lo sabías, pero tu vida está entrelazada con este desastre, aunque no lo recuerdes». «¿Recuerdos? ¿De qué hablas?». Alejandro se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Ella dio un paso adelante y tomó su mano. Su toque era gélido. «Eras parte de esto, de ellos. Tu familia escondió secretos. Tu madre y yo nos enfrentamos a Dragón hace años. Hay cosas que necesitas recordar, cosas que están ocultas en la sombra de tu propia historia». Una imagen fugaz atravesó la mente de Alejandro. Un niño jugando entre las sombras de una casa y un rostro familiar. «No, no puede ser», murmuró. «Isabel». La mujer asintió y la revelación le golpeó como un puño. «Tu madre, Alejandro, no solo fue una figura oculta, fue una luchadora en esta guerra, y su legado está en peligro». «No puedo creerlo. ¿Por qué nunca supe nada?». La frustración lo consumía. Su vida fue un engaño, un holograma para desviar la atención. Un grito desgarrador cortó el aire. Provenía de la multitud. La mujer se volvió de inmediato, reconociendo una amenaza inminente. «No hay tiempo, ven conmigo». Pero antes de que pudiera arrastrarlo hacia el coche, otro disparo resonó. Esta vez no fue hacia ellos, sino hacia la figura oscura que había escapado en el caos. La multitud gritó una vez más, ahora en un frenesí absoluto. Y en ese momento, Andrés se abalanzó hacia la mujer. «Dragón no te tiene que matar. Eres parte de todo esto. ¿Qué te has llevado de mí?». Alejandro sintió que la tierra temblaba. La revelación lo aplastaba. Gente corriendo, luces parpadeantes. Pero él solo escuchaba la repetición de un solo nombre: «Dragón». Todo se volvió borroso y el caos se tornó un torbellino. Cuando Alejandro volvió en sí, ya era demasiado tarde. La figura oscura salió del caos, rasgando la presencia de Andrés, llevándolo junto a ella en una danza mortal.
Alejandro escuchó el crujido de los huesos y la visión de su amigo tirado en el suelo. La mujer lo miró, comprendiendo lo que había sucedido. Tienes que decidir, Alejandro. Tu vida cambiará para siempre, o no volverás a ver a nadie más. Este es tu instante. Sintió que la vida se desvanecía entre sus manos. Ahora estaba atrapado entre decisiones imposibles que corrían como un río desbordado. Las preguntas empezaron a bombardear su mente. ¿Quién era realmente Dragón? ¿Podía salvar a Andrés? En el último destello de luz, Alejandro escuchó el eco del grito de su infancia resonando en sus oídos. No soy quien piensas. Una verdad a punto de ser descubierta. Mientras el caos continuaba, una sombra alargada se cernía sobre ellos. En su corazón sabía que todo había cambiado. Y en un instante de revelación aterradora, comprendió que Dragón no era solo su enemigo. Quizás era su propia carne y sangre. La oscuridad parecía devorar el caos. Alejandro miró a su alrededor. El pánico desbordaba como un río de desesperación. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Pedro, una vida apagada en un abrir y cerrar de ojos. No tenía tiempo para llorar una pérdida, pero la imagen de aquellos ojos vacíos lo perseguiría. ¡Achís! La voz de Andrés resonó como un eco entre las sombras, interrumpiendo el momento. «Cálmate, Alejandro. Tienes que enfocarte. La situación es peor de lo que pensabas». Alejandro sintió cómo el sudor le empapaba la frente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, incapaz de contener la rabia. La voz de Andrés, generalmente segura, temblaba ahora. «La explosión que escuchaste no fue solo un ataque, fue un mensaje. Y lo que hay detrás está más cerca de lo que crees». Justo cuando pensó que podría cruzar la línea final, un ruido atronador desgarró la noche. Un coche negro salió disparado de la nada. Sus luces brillantes y un motor rugente, zigzagueando entre la multitud descontrolada. La escena se convirtió en un cuadro de horror cuando el vehículo frenó bruscamente, derrapando a centímetros de donde estaba Alejandro. De repente, la puerta trasera se abrió y una figura envuelta en sombras emergió. Era una mujer, con una cabellera larga que se sacudía como una serpiente y un rostro decidido. Alejandro apenas pudo distinguir su expresión, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «¡Dragón!», gritó Pedro, pero todos estaban demasiado aturdidos para entender. «¡Dragón!», murmuró Andrés, su pálido rostro lleno de confusión. Sin embargo, lo que siguió fue un torrente de palabras rápidas. «Alejandro, no tienes idea de lo que has despertado. Dragón es el líder de la organización y solo hay una forma de detenerlo». El caos continuaba, pero la nueva llegada parecía tener la atención de todos. «Tú, Alejandro», dijo la mujer, señalándolo con un dedo afilado. «Eres la clave. No lo sabías, pero tu vida está entrelazada con este desastre, aunque no lo recuerdes». «¿Recuerdos? ¿De qué hablas?». Alejandro se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Ella dio un paso adelante y tomó su mano. Su toque era gélido. «Eras parte de esto, de ellos. Tu familia escondió secretos. Tu madre y yo nos enfrentamos a Dragón hace años. Hay cosas que necesitas recordar. Cosas que están ocultas en la sombra de tu propia historia». Una imagen fugaz atravesó la mente de Alejandro. Un niño jugando entre las sombras de una casa y un rostro familiar. «No, no puede ser», murmuró. «Isabel». La mujer asintió y la revelación le golpeó como un puño. «Tu madre, Alejandro, no solo fue una figura oculta, fue una luchadora en esta guerra y su legado está en peligro». «No puedo creerlo porque nunca supe nada». La frustración lo consumía. Su vida fue un engaño,
un holograma para desviar la atención. Un grito desgarrador cortó el aire, provenía de la multitud. La mujer se volvió de inmediato, reconociendo una amenaza inminente. «No hay tiempo, ven conmigo». Pero antes de que pudiera arrastrarlo hacia el coche, otro disparo resonó. Esta vez no fue hacia ellos, sino hacia la figura oscura que había escapado en el caos. La multitud gritó una vez más, ahora en un frenesí absoluto, y en ese momento Andrés se abalanzó hacia la mujer. «Dragón, no te tiene que matar. Él es parte de todo esto. ¿Qué te has llevado de mí?» Alejandro sintió que la tierra temblaba. La revelación lo aplastaba. Gente corriendo, luces parpadeantes, pero él solo escuchaba la repetición de un solo nombre: «Dragón». De repente un silbido cortante resonó, un sonido tan familiar, casi como un eco de su infancia. El aire vibró, y todos los ojos se volvieron hacia el centro de la oscuridad, hasta que, con un movimiento, la figura del extraño, ahora visible, desenfrenó sus secretos. «¡Basta!», gritó, su voz retumbando. «No sabes lo que has hecho». Alejandro se detuvo, los ojos fijos en el extraño. Su rostro se iluminó con una mezcla de terror y sorpresa. «No, no puede ser», murmuró. Se trataba de su propia madre, no muerta, como había creído. Isabel estaba allí, viva, y era la misma mujer que había jurado proteger a su hijo de dragón. Pero algo en sus ojos reflejaba un dolor más profundo. «Lo siento, no quise que te enteraras así», dijo con voz ahogada. «Alejandro, tu padre no es quien crees. Él es el dragón». Todo se detuvo. El aire se volvió denso, cada palabra golpeando como un martillo. La multitud se desvanecía, los murmullos se apagaban. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de debajo de sus pies. La traición era como un veneno en su sangre. «¿Mi padre? ¿Cuál padre?». Isabel se acercó, casi temblando. «Es complicado. Hice lo que debía para protegerte». Alejandro no podía respirar. El pánico se apoderó de él. Las imágenes de su infancia, felices e inocentes, se desmoronaron en un torrente de desconfianza. «¿Qué más has ocultado?» «Tim, solo hay que actuar rápido», gritó Andrés, su voz cortante interrumpiendo la revelación. «El tiempo se agota. Dragón no se detendrá». Alejandro se quedó congelado. Los ojos de su madre, llenos de lágrimas, ardían como brasas. «No importa lo que creas, Alejandro. Lo que más deseo es protegerte. Pero tú, Antorcha, tienes que decidir ahora». Las sombras se cerraron a su alrededor. Un giro inesperado. Un camino que antes parecía recto, ahora se bifurcaba. Alejandro, en su confusión, sintió el peso del mundo. Ni el oro ni la fama eran tan importantes como la verdad que se desnudaba ante él. Mientras su madre extendía la mano, una explosión más distante retumbó, recordando a todos que el cielo no era el límite, sino una tormenta que se acercaba. Una sombra emergente, un fuego vivo. ¿A quién podría confiarle su corazón ahora? Y en un último parpadeo antes de que todo pudiera perderse en el caos, Alejandro supo que lo que estaba a punto de desvelarse cambiaría su vida para siempre. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Pedro. Una vida apagada en un abrir y cerrar de ojos. No tenía tiempo para llorar una pérdida. Pero la imagen de aquellos ojos vacíos lo perseguiría. ¡Achís! La voz de Andrés resonó como un eco entre las sombras, interrumpiendo el momento. «Cálmate, Alejandro. Tienes que enfocarte. La situación es peor de lo que pensabas». Alejandro sintió cómo el sudor le empapaba la frente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, incapaz de contener la rabia. La voz de Andrés, generalmente segura, temblaba ahora. «La explosión que escuchaste no fue solo un ataque, fue un mensaje.
Y lo que hay detrás está más cerca de lo que crees. Justo cuando pensó que podía cruzar la línea final, un ruido atronador desgarró la noche. Un coche negro salió disparado de la nada, sus luces brillantes y un motor rugiente zigzagueando entre la multitud descontrolada. La escena se convirtió en un cuadro de horror cuando el vehículo frenó bruscamente, derrapando a centímetros de donde estaba Alejandro. De repente, la puerta trasera se abrió y una figura envuelta en sombras emergió. Era una mujer, con una cabellera larga que se sacudía como una serpiente y un rostro decidido. Alejandro apenas pudo distinguir su expresión, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «¡Dragón!», gritó Pedro, pero todos estaban demasiado aturdidos para entender. «¿Dragón?», murmuró Andrés, su pálido rostro lleno de confusión. Sin embargo, lo que siguió fue un torrente de palabras rápidas. «Alejandro, no tienes idea de lo que has despertado. Dragón es el líder de la organización que está detrás de toda esta locura, y solo hay una forma de detenerlo». El caos continuaba, pero la nueva llegada parecía tener la atención de todos. «¡Tú, Alejandro!», dijo la mujer, señalándolo con un dedo afilado. «Eres la clave. No lo sabías, pero tu vida está entrelazada con este desastre. Aunque no lo recuerdes». «¿Recuerdos? ¿De qué hablas?». Alejandro se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Ella dio un paso adelante y tomó su mano. Su toque era gélido. «Eras parte de esto, de ellos, tu familia. Escondió secretos. Tu madre y yo nos enfrentamos a Dragón hace años. Hay cosas que necesitas recordar. Cosas que están ocultas en la sombra de tu propia historia». Una imagen fugaz atravesó la mente de Alejandro. Un niño jugando entre las sombras de una casa y un rostro familiar. «No, no puede ser», murmuró. «Isabel». La mujer asintió y la revelación le golpeó como un puño. «Tu madre, Alejandro, no solo fue una figura oculta, fue una luchadora en esta guerra. Y su legado está en peligro. No puedo creerlo. ¿Por qué nunca supe nada?». La frustración lo consumía. Su vida fue un engaño, un holograma para desviar la atención. Un grito desgarrador cortó el aire. Provenía de la multitud. La mujer se volvió de inmediato, reconociendo una amenaza inminente. «No hay tiempo, ven conmigo». Pero antes de que pudiera arrastrarlo hacia el coche, otro disparo resonó. Esta vez no fue hacia ellos, sino hacia la figura oscura que había escapado en el caos. La multitud gritó una vez más, ahora en un frenesí absoluto. Y en ese momento, Andrés se abalanzó hacia la mujer. «Dragón no te tiene que matar. Eres parte de todo esto. ¿Qué te has llevado de mí?». Alejandro sintió que la tierra temblaba. La revelación lo aplastaba. Gente corriendo, luces parpadeantes, pero él solo escuchaba la repetición de un solo nombre. «Dragón». De repente un silbido cortante resonó, un sonido tan familiar, casi como un eco de su infancia. El aire vibró, y todos los ojos se volvieron hacia el centro de la oscuridad. Hasta que con un movimiento, la figura del extraño, ahora visible, desenfrenó sus secretos. «¡Basta!», gritó, su voz retumbando. «No sabes lo que has hecho». Alejandro se detuvo, los ojos fijos en el extraño. Su rostro se iluminó con una mezcla de terror y sorpresa. «No, no puede ser», murmuró. Se trataba de su propia madre, no muerta como había creído. Isabel estaba allí, viva, y era la misma mujer que había jurado proteger a su hijo de Dragón. Pero algo en sus ojos reflejaba un dolor más profundo. «Lo siento, no quise que te enteraras así», dijo con voz ahogada. «Alejandro, tu padre no es quien crees. Él
Es el dragón. Todo se detuvo. El aire se volvió denso, cada palabra golpeando como un martillo. La multitud se desvanecía, los murmullos se apagaban. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de debajo de sus pies. La traición era como un veneno en su sangre. ¿Mi padre? ¿Cuál padre? Isabel se acercó, casi temblando. Es complicado. Hice lo que debía para protegerte. Alejandro no podía respirar. El pánico se apoderó de él. Las imágenes de su infancia, felices e inocentes, se desmoronaron en un torrente de desconfianza. ¿Qué más has ocultado? Solo hay que actuar rápido, gritó Andrés, su voz cortante interrumpiendo la revelación. El tiempo se agota. Dragón no se detendrá. Alejandro se quedó congelado. Los ojos de su madre, llenos de lágrimas, ardían como brasas. No importa lo que creas, Alejandro, lo que más deseo es protegerte. Pero tú, Antorcha, tienes que decidir ahora. Las sombras se cerraron a su alrededor. Un giro inesperado, un camino que antes parecía recto, ahora se bifurcaba. Alejandro, en su confusión, sintió el peso del mundo. Ni el oro, ni la fama eran tan importantes como la verdad que se desnudaba ante él. Mientras su madre extendía la mano, una explosión más distante retumbó, recordando a todos que el cielo no era el límite, sino una tormenta que se acercaba. Una sombra emergente, un fuego vivo. ¿A quién podría confiarle su corazón ahora? Y en un último parpadeo, antes de que todo pudiera perderse en el caos, Alejandro supo que lo que estaba a punto de desvelarse cambiaría su vida para siempre. Justo entonces, el silencio fue rasgado por un grito ensordecedor. Una figura conocida apareció de repente, sus ojos llenos de furia y determinación. Era su hermana, Mariana, a quien creía muerta. «Alejandro, no te vayas con ella», bramó, apuntando a Isabel. «Ella es quien ha estado detrás de todo esto. Es una traidora». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. «Mariana, no». «¡Tú no! ¡Hadas!». Las palabras apenas podían salir de su boca. «Todo fue una mentira, un juego de engaños», continuó Mariana, dando un paso firme hacia él. «Isabel te ha manipulado, lo sabe todo. Ella te ha mantenido alejado de la verdad. Es ella la razón por la que estamos atrapados en esto». «¡Cállate!», gritó Isabel, la furia comenzando a brotar de su rostro. «Tú eres la traidora. Tú siempre has sido un obstáculo». Pero Mariana sostuvo su mirada, la determinación arrasando sobre el miedo. Alejandro no sabía a quién creer. Las verdades se entrelazaban, los secretos se acumulaban, y la presión se sintió insoportable. Una apuesta arriesgada. La voz de su madre resonaba en su mente, pero la certeza en Mariana era como una luz en la oscuridad. Mientras se debatía en su propia confusión, la multitud estalló en pánico otra vez. Un nuevo sonido, un rugido de motocicletas llenó el aire. Dragón estaba llegando. «Voy a acabar con esto», clamó Mariana, su mirada fija en el horizonte. «No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir luchando». El tiempo se cristalizó en ese instante. Alejandro sintió el tirón de dos mundos, la familia que había creído conocer, ahora expuesta, y la verdad que cambiaba todo. ¿A quién debía confiar? ¿A la que había creído su madre? ¿O a su hermana que pensaba había perdido para siempre? Todo giraba a su alrededor mientras la imagen de dragón se volvía más clara, el peligro inminente acercándose. En un giro de acontecimientos que lo llevaría a una encrucijada,
Alejandro se sintió como un peón atrapado en un juego mucho más grande. La elección era suya. Y en ese momento crucial, la revelación más devastadora aún no había sido pronunciada. Un eco atrapado en las sombras, un secreto que podría cambiarlo todo de nuevo. Pero Dragón estaba cerca, y Alejandro sabía que su decisión ahora determinaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. El tiempo se estaba agotando. Alejandro se quedó paralizado, los ecos de sus palabras resonando en su mente. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. La traición más grande es la que viene de quien menos esperas. Esa frase retumbaba en su cabeza. Pero justo cuando pensó que quizás podía tomar una decisión, la figura montada, un hombre con un casco oscuro, saltó hacia el suelo. En un parpadeo, quitó el casco y apareció un rostro familiar. «¡Mateo!», gritó Alejandro, casi sin aliento. Su amigo de la infancia, el hermano que había creído desaparecido, se presentaba de nuevo, pero no con una sonrisa, sino con un brillo de furia en los ojos. «Esto se ha vuelto un juego peligroso», dijo Mateo, mientras el intenso resplandor de las luces de la ciudad realzaba los rasgos endurecidos de su rostro. «Dragón viene por ti y no dejará a nadie en pie». Alejandro sentía que el aire se volvía denso. «Si tú estás aquí, entonces él sabe que estoy cerca». La palabra dragón sonó como un eco en su pecho, como un cañón apuntándole directamente a la cabeza. «Escúchame, Alejandro», interrumpió Mateo, su voz cargada de urgencia. «Tu madre, ella», pero no pudo terminar, porque una explosión resonó estrepitosamente de nuevo, esta vez mucho más cerca. El suelo tembló y las luces brillantes se apagaron. 20 minutos. Gritos de terror llenaron el aire, ecos de la gente corriendo en todas direcciones. Pero todo se detuvo cuando Alejandro sintió una presión helada en el pecho. Todo fue demasiado rápido. En medio del horror, Mateo se desplomó. Un dolor punzante atravesó su abdomen. «¡No! ¡No!». Alejandro se arrojó hacia él, sintiendo el calor de la sangre manando entre sus manos. «Mateo, aguanta». Mateo sonrió levemente, sus ojos ya perdidos en la desesperación. «Ellos están aquí. Lo que descubriste. La verdad. No soy solo tu amigo». Sus palabras eran entrecortadas, como si cada una le costara cada vez más. «Tu vida, Alejandro, está entrelazada con la mía. No soy solo Mateo, soy...». Un disparo más resonó, y el zumbido de balas voladoras llenó el aire. En el tumulto, una figura emergió, pero esta vez era una mujer envuelta en una capa oscura. Era la misteriosa figura, la que había dado la advertencia antes. «¡Oh! ¡No hay tiempo!», gritó, empujando a Alejandro hacia un lado, justo a tiempo, para que una fuente de balas pasara zumbando. «¡Ya no tienes elección!». El mundo giraba. Mateo estaba caído, y Alejandro podía sentir cómo el pánico se apoderaba de él. La figura de su madre y Mariana se desvanecía en la niebla del dolor, pero la mujer inquietante lo tomó por el brazo, apretando con fuerza. «No puedo permitir que esto continúe. Debes saber la verdad antes de que termine. Dragón es más cercano de lo que crees. ¿Qué quieres decir?». Alejandro apenas podía pensar. Las revelaciones lo abrumaban, pero su corazón palpitaba con la urgencia de un latido que le gritaba que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «Eres parte de una línea de sangre. Dragón es tu padre». Las palabras cayeron como un rayo, estallando en su pecho.
Cada faceta de su realidad se derrumbó en 1000 pedazos. El caos se volvió gris y todo su ser se paralizó. El dolor de Mateo se convirtió en un estruendo lejano. La verdad que había temido siempre, el monstruo oculto en la sombra, ahora era real. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada traición, cada lágrima, había sido un laberinto tejido por el mismo hombre que había temido. No puedo. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La vida empezaba a desdibujarse y el mundo giraba en un torrente de sombras y caos. De repente, un grito desgarrador cortó todo. Mariana fue atrapada en la multitud, su voz clamando por ayuda, mientras la figura oscura de Dragón aparecía de entre las sombras. Todo el dolor, la traición y el miedo convergían. El rostro de Dragón se enfocaba, y en sus... La pasión ahora se mezclaba con el horror. Las revelaciones lo abrazaban, y su vida, una vez más, estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras Dragón alzaba su mano, el tiempo se detuvo, dejando a Alejandro en la encrucijada de su destino. Las sombras se cernían sobre él, y en un instante crucial, la verdad reveladora amenazaba con arrasarlo todo. ¿Podría vivir con la carga de lo que había descubierto, o perdería todo lo que amaba en el camino? Sin escape, el futuro parecía más oscuro que nunca. El aire estaba tenso. Alejandro sintió cómo la oscuridad se cernía sobre él, mientras Dragón levantaba su mano. La multitud contuvo el aliento. Un silencio profundo se apoderó del lugar. El tiempo pareció detenerse por un instante. Su mente daba vueltas. Dragón, su padre, la traición, los secretos, todo chocaba en su interior. ¿Por qué, papá? La pregunta salió de sus labios sin pensar. Un susurro que temía pero necesitaba pronunciar. En el rostro de Dragón no había compasión, solo un frío calculador que lo revelaba como el monstruo que había imaginado. La realidad golpeaba con cada respiración. Porque te quería proteger del mundo al que perteneces, Alejandro, respondió Dragón, sus ojos helados fijos en él. Pero justo en ese momento, todo se desmoronó. Un rayo de luz brilló por encima de ellos, como una explosión de esperanza. Una figura emergió de la nube de polvo levantado, pero no era de las que alguna vez había esperado ver. Era Sofía, la hermana de Mateo, que había creído perdida. Su aparición trajo un halo de incredulidad, pero el rostro no reflejaba la alegría de un reencuentro, sino una súplica. «Alejandro, detente», gritó su voz, atravesando el caos. La multitud se movió, como si la energía misma se hubiera agitado. Dragón, sorprendida, enfocó su ira en ella. «¿Tú, otra vez?» «Te dije que no te intrometieras». Sofía corrió hacia él, su mirada intensa, llena de una desesperación que retumbó como un eco en el corazón de Alejandro. Tienes que saber la verdad. No son solo secretos familiares. Lo que hiciste, lo que has hecho, estás al borde del final. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Alejandro, buscando una respuesta que tenía el poder de cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera escuchar, la luz se oscureció nuevamente. Un sonido atronador, una especie de explosión a lo lejos, pero esta vez no era una bomba ni un disparo, era el crujido de un viejo edificio, uno que estaba a punto de caer. La gente gritó y comenzó a correr en todas direcciones. La visión se volvió un caos total, mientras el eco de gritos llenaba el aire. Sofía se acercó a Alejandro, desesperada. «Ahora es solo tu vida en juego. Las decisiones que tomaste afectaron a muchos más de lo que imaginas.
Dragón no es solo tu padre. Él ha sido el poder detrás de todo este desastre. Y yo soy parte de la razón por la que todo esto ha sucedido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió el nudo en su garganta. Cada palabra de Sofía lo desconcertaba más. No puedes estar hablando en serio. No puede ser verdad. Es hora de que despiertes, Alejandro. Los pilares de todo lo que has conocido van a caer. Dragón ha estado usando su poder para cubrir verdades que te conciernen más de lo que crees. Y Mateo, él no es solo tu amigo. Él fue parte de esto desde el principio. El mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor, mientras la multitud entraba en pánico. El edificio cercano se desmoronó, creando una nube de escombros. Alejandro apenas podía procesar las palabras de Sofía. Todo lo que había conocido estaba al borde de la cruda verdad. «¡Mateo! ¿Dónde está?», gritó mientras giraba la mirada. «Necesito saber que está bien». Pero un profundo silencio lo invadió, al no encontrar respuesta. Antes de que pudiera hacer algo, la figura de dragón se precipitó entre las sombras. De repente, un destello de metal brilló en su mano. Dragón apuntó hacia ellos, dispuesto a atacar. «Es hora de que todo se termine», dijo con voz fría, mientras apretaba el gatillo. Las balas volaron, pero al mismo tiempo un grito resonó. «¡Detente!». La voz de Mateo atravesó el aire rápido, y en un instante, un golpe seco resonó. La figura cayó, y una sombra se extendió. La pandemonia comenzó de nuevo. Pero justo cuando Alejandro pensó que todo estaba perdido, un susurro llegó a sus oídos. «No puedo creer que sea yo quien te salve», dijo Mateo, mientras todo se oscurecía. La escena quedó congelada, el futuro incierto, la locura en sus ojos. La luz que se iba. Alejandro sintió cómo el horror repentino se instalaba. La verdad estaba al borde de ser revelada, y no sabía si esta vez podría soportar lo que venía. El aire estaba tenso. Alejandro sintió cómo la oscuridad se cernía sobre él mientras Dragón levantaba su mano. La multitud contuvo el aliento. Un silencio profundo se apoderó del lugar. El tiempo pareció detenerse por un instante. Su mente daba vueltas. Dragón, su padre, la traición, los secretos, todo chocaba en su interior. «¿Por qué, papá?». La pregunta salió de sus labios sin pensar. Un susurro que temía pero necesitaba pronunciar. En el rostro de Dragón no había compasión, solo un frío calculador que lo revelaba como el monstruo que había imaginado. La realidad golpeaba con cada respiración, porque te quería proteger del mundo al que perteneces, Alejandro, respondió Dragón, sus ojos helados fijos en él. Pero justo en ese momento, todo se desmoronó. Un rayo de luz brilló por encima de ellos, como una explosión de esperanza. Una figura emergió de la nube de polvo levantado. Pero no era de las que cabía esperar. Era Sofía, la hermana de Mateo, que había creído perdida. Su aparición trajo un halo de incredulidad, pero el rostro no reflejaba la alegría de un reencuentro, sino una... «Alejandro, detente», gritó, su voz atravesando el caos. La multitud se movió, como si la energía misma se hubiera agitado. Dragón, sorprendida, enfocó su ira en ella. «¿Tú otra vez? Te dije que no te entrometieras». Sofía corrió hacia él, su mirada intensa, llena de una desesperación que retumbó como un eco en el corazón de Alejandro. «Tienes que saber la verdad. No son solo secretos familiares. Lo que hiciste, lo que has hecho, estás al borde del final». «¿Qué demonios significa eso?», preguntó Alejandro, buscando una respuesta que tenía el poder de cambiarlo todo.
pero antes de que pudiera escuchar, la luz se oscureció nuevamente. Un sonido atronador, una especie de explosión a lo lejos. Pero esta vez no era una bomba ni un disparo. Era el crujido de un viejo edificio, uno que estaba a punto de caer. La gente gritó y comenzó a correr en todas direcciones. La visión se volvió un caos total, mientras el eco de gritos llenaba el aire. Sofía se acercó a Alejandro desesperada. No es solo tu vida en juego. Las decisiones que tomaste afectaron a muchos más de lo que imaginas. Dragón no es solo tu padre. Él ha sido el poder detrás de todo este desastre. Y yo soy parte de la razón por la que todo esto ha sucedido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió el nudo en su garganta. Cada palabra de Sofía lo desconcertaba más. ¡No puedes estar hablando en serio! No puede ser verdad. Es hora de que despiertes, Alejandro. Los pilares de todo lo que has conocido van a caer. Dragón ha estado usando su poder para cubrir verdades que te conciernen más de lo que crees. Y Mateo, él no es solo tu amigo. Él fue parte de esto desde el principio. El mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor, mientras la multitud entraba en pánico. El edificio cercano se desmoronó, creando una nube de escombros. Alejandro apenas podía procesar las palabras de Sofía. Todo lo que había conocido estaba al borde de la cruda verdad. «¡Mateo! ¿Dónde está?», gritó mientras giraba la mirada. «Necesito saber que está bien». Pero un profundo silencio lo invadió al no encontrar respuesta. Antes de que pudiera hacer algo, la figura de Dragón se precipitó entre las sombras. De repente, un destello de metal brilló en su mano. Dragón apuntó hacia ellos, dispuesto a atacar. «Es hora de que todo se termine», dijo con voz fría mientras apretaba el gatillo. Las balas volaron, pero al mismo tiempo un grito resonó. «¡Detente!». La voz de Mateo atravesó el aire. En un instante, un golpe seco resonó. La figura cayó y una sombra se extendió. La mirada de Dragón se congeló y en un giro sorprendente la expresión de su rostro cambió. «No, esto no puede estar pasando». Su voz se volvió quebradiza. «¿Cómo es posible?». Mateo, ahora tendido en el suelo, pronunció palabras entrecortadas. «No soy quien crees, Dragón. La verdad no es como piensas». Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Dragón, angustiado ahora, mostrando una vulnerabilidad que nunca había tenido ante su hijo. «Eres mi legado». Mateo se giró lentamente, y en sus ojos había un destello inesperado. «Nunca fuiste tú quien tomó la decisión. Eres solo una marioneta en este juego. Tu madre, ella es parte de todo esto». La confusión y el horror estaban escritos en cada rostro presente. La multitud contenía la respiración, pero Alejandro no podía apartar la mirada de Mateo. «Debes saber, todos estamos entrelazados en algo más grande. Dragón no es solo tu padre, él es». Pero antes de que pudiera terminar, la estructura del edificio, que se había agrietado, nuevamente se desmoronó, derribando una parte enorme y aplastando todo a su paso. Alejandro vio cómo la sombra de Dragón se desvanecía momentos antes de que una ola de polvo lo cubriera todo. Todo fue caos y oscuridad, y en el último instante escuchó el susurro de Mateo. «Eres el único que puede detenerlo ahora. Tienes que elegir». Y con eso la luz se apagó. La verdad, la traición, los vínculos, las líneas que los unían se volvían más borrosas, mientras la historia cambiaba drásticamente. Alejandro se encontró atrapado en un laberinto de secretos. Y en la penumbra, el eco de la revelación aún reverberaba. ¿Qué haría cuando la oscuridad
El edificio cercano se desplomó en un cataclismo de escombros y gritos. Alejandro se sintió como si el mundo se desvaneciera de un tirón. Todo lo que había descubierto, cada verdad oscura, ahora bailaba frenéticamente en su mente. ¡Mateo!, gritó, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y desesperación. Se lanzó hacia su amigo, quien yacía en el suelo, con la mirada vacía y la sangre manando de su herida. ¡No te vayas, por favor! Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro mientras se arrodillaba junto a él. Mateo sonrió débilmente. La verdad, Alejandro, es más grande de lo que crees. Las palabras salieron de su boca en un murmullo. La energía se iba desvaneciendo. Tú eres el legado. Su respiración se hizo cada vez más entrecortada. No, Mateo, no me dejes. Alejandro sintió el nudo en la garganta, la presión en el pecho, el horror de perder a alguien más a causa de este juego cruel. Pero en su interior algo se encendió. La frustración, la rabia, todo lo acumulado en su vida empezó a burbujear. Se puso de pie, mirando a su alrededor. La multitud se había dispersado, pero un grupo seguía observando, temerosos. Dragón, envuelto en la niebla del polvo y la destrucción, apareció entre las sombras. «Es hora de que las cosas terminen», dijo su voz resonante, un eco que retumbó en la atmósfera llena de caos. La imagen del hombre que lo había atormentado, su propio padre, lo miraba con desdén. «No puedes seguir escondiéndote detrás de falsas verdades», pronunció Alejandro, alzando la voz, el coraje brotando. Era un grito, no solo de desafío, sino de liberación. «Voy a detenerte, voy a romper con el legado de mentiras que has construido». Dragón se dio cuenta del cambio. La luz que le llegaba a Alejandro iluminaba algo más que el P. «No lo entiendes, hijo. Todo lo que hice fue por tu bien». «No, padre, lo hiciste para proteger tu propio poder». El aire vibraba entre ellos. Alejandro sentía cómo la verdad lo empoderaba, cómo la sangre de Mateo aún latía en su pecho. «Esto termina aquí». Un momento de silencio pesó en el aire. Era una tensión palpable, un punto crítico donde se definía el destino de todos. Y entonces, con un movimiento rápido, Dragón intentó descargar su ira. Pero Alejandro, con el peso de sus pérdidas, se lanzó hacia adelante, desafiándolo. Nadie podía detenerlo ahora. El estrépito de una segunda explosión resonó. Sofía, que había estado en la línea de fuego, corrió hacia él. «Alejandro, usa esto», gritó, arrojándole un dispositivo, uno que había robado antes de entrar en el edificio cercano. «Es tu única oportunidad». La mirada de Alejandro encontró la de Dragón una última vez. Era un instante cargado de conexiones rotas y promesas olvidadas. «Eres mi padre», murmuró, «pero ya no serás mi cadena». Y con determinación encendida, activó el dispositivo. Una luz brillante estalló, envolviendo el lugar en una ola de energía que parecía arrastrar el daño, las mentiras, todo lo que Dragón había construido. La tensión se evaporó en un chisporroteo electrificante. La figura de Dragón, desconcertada, se volvió borrosamente oscura, mientras los escombros caían como una lluvia de recuerdos. Finalmente, todo quedó en silencio. Alejandro se sintió desgastado, pero al mismo tiempo, libre. Miró a su alrededor, buscando a Mateo, buscando respuestas. Allí estaba su amigo, apenas consciente, pero su mirada de confianza lo animaba a seguir adelante. «Sofía, avísame si hay algo más». La promesa resonó en el aire, un eco de nuevos comienzos. Mientras el sol nacía entre las ruinas, Alejandro comprendió que el camino por delante sería peligroso, lleno de sombras, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. No estaba solo. Cada pérdida lo había llevado a esta verdad.
Con un último vistazo a la ruina de lo que había sido su vida, giró la mirada al horizonte. Lo desconocido era aterrador, pero también era una oportunidad. Y en este momento de renacimiento, tú, lector, puedes ser parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Empuja ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pasó. Cada palabra cuenta y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas